a otros países. Leopoldo II de Toscana no estaba obsesionado con el placer, sino que gastaba su dinero en educación y obras públicas. Esto conmovió tanto a los funcionarios austríacos que habían sufrido disputas y corrupción que estaban dispuestos a quedarse y trabajar para él. Sabio, Gran Duque. Su Majestad. Juramos lealtad a la familia Habsburgo. Y usted también es miembro de la familia Habsburgo. Por lo que esto no es una traición. A Leopoldo II de Toscana no le importaba mucho. Siempre y cuando alguien cuidara del país por él. Y esta gente parece ser mucho más fácil de usar que esos nativos toscanos. Este Leopoldo II. A diferencia de Francisco II. Nunca se consideró italiano ni austriaco. En su corazón. Siempre ha sido miembro de la familia de los Habsburgo. En cuanto a esas acciones, sabias. Son solo una tradición familiar. Incluso si Fernando I no pudo gobernar el país y causó el caos en Austria. Leopoldo II de Toscana no pensó que Fernando I estaba equivocado. Porque la sucesión al trono de Fernando I simplemente seguía la tradición. Escenas como esta se representan con frecuencia en los estados del centro de Italia. Por supuesto. Están los que están deprimidos. Los que quieren encontrar un escenario para mostrar sus talentos. Los que no tienen a dónde ir por la corrupción y los que quieren encontrar un lugar para raspar la tierra. Por ejemplo. Ahora en Parma. La gran duquesa María Luisa desperdició su vida aún más imprudentemente después de enterarse de que ella y el único hijo de Napoleón habían muerto. Como comisionado especial de Austria. En lugar de ayudar a restaurar el orden en el área local. Oaker favoreció a la gran duquesa Marie Louise. Buscó un joven apuesto y le compró artículos de lujo. Y pronto se ganó la confianza de la gran duquesa. Y la fuente de ingresos de Oaker. Una es explotando a la gente de Parma. Y la otra es defraudando préstamos de Austria. Como supervisor. Oaker se protegió a sí mismo y se robó a sí mismo. Utilizó directamente el dinero de la construcción del ferrocarril de Austria para que la gran duquesa y él mismo disfrutaran. Oaker se coludió con funcionarios locales corruptos. Y ronda tras ronda de extorsión exorbitante hizo miserable a la gente de Palma. Los que no pudieron sobrevivir se reunieron e intentaron ir a la mansión de la duquesa para manifestarse. Para que la duquesa pudiera reducir los impuestos. Pero Oakley informó directamente a la guarnición austríaca cercana que una turba planeaba dañar a la gran duquesa. La guarnición austríaca se convirtió en el cuchillo en las manos de Oaker y aumentó el resentimiento de los ciudadanos asesinados hacia Austria. Lo que también allanó con acento agudo el camino para futuros brotes. Francesco IV de Módena era miembro de la familia de los Habsburgo. Pero era el mediocre de los mediocres. Por así decirlo. San Canzón de Occidente. Francesco IV no sabía tres cosas. Una, no sabía cuánto dinero tenía. Dos, no sabía cuántas personas tenía y tres, no sabía cuántas amantes tenía. Una vez asignó al marido de su amante. Con su dinero. A formar un ejército para atacar a Napoleón. Como resultado. En lugar de reclutar tropas. El hombre se escapó con el dinero de Francisco IV. Y Napoleón no sabía que tal persona iba a enviar tropas para atacarlo hasta su muerte. El reinado de Francesco IV estaba en desorden y prefirió llamar al ejército austríaco en lugar de mantener un ejército costoso. Y los comisionados austríacos se vieron impotentes ante esta situación. Y todos jugaron mal con el gran duque. En los estados pontificios. La gente aún mantiene esa vida casi medieval. Hay tal broma. Si quieres decir quién se opone más a la Iglesia en esta era. Deben ser los romanos. Se anuncia el reino de las dos Sicilias en el extremo sur. El rey más libre en la historia de este país www. MTL Nobel. Com es diferente de su padre. Quien ignoró los asuntos políticos toda su vida. Fernando II tomó algunas medidas de la era napoleónica. Reorganizó la administración. Se preocupó por el bienestar nacional. Redujo los impuestos. Fomentó la industria. Promovió el comercio. Permitió el regreso de los exiliados. E incluso utilizó en su gobierno a algunos funcionarios de la era Murat. Ferdinando II estableció el primer ferrocarril de Italia, Nápoles Portici Railway. La primera compañía náutica de Italia y la primera compañía de telégrafos de Italia. Y luego su gente se opuso a su gobierno. Incluso a sus balas de cañón disparadas desde su dormitorio. Pero sus reformas liberalizadoras continúan. Franz tiene muy claro que para integrar Italia Central, lo que se necesita es un país fuerte y el establecimiento de un orden estable a largo plazo. En este momento, las fricciones internas de Austria son graves y, de hecho, no puede continuar protegiendo el legado dejado por la era de Francisco II. Puede ser prudente abandonar temporalmente la integración de China e Italia. Franz estaba más interesado en lo que sucedía en otro lugar que en el centro de Italia, que era insípido y desperdiciado. Carlos, quien fue derrotado en la Guerra Civil Española, primero huyó a Inglaterra, pero no obtuvo el apoyo que quería en Inglaterra.
El gobierno británico llegó a sentir que Carlos era un flagelo que socavaba la paz en Europa, diciendo que mientras Carlos estuviera dispuesto a renunciar al trono y nunca regresara a España, el gobierno británico estaba dispuesto a pagarle a Carlos una pensión de 30,000 libras anuales. Punto. En ese momento, 30,000 libras ya era un número muy grande. La anualidad de los miembros masculinos de la familia real austríaca generalmente oscilaba entre 10,000 y 20,000 florines. Y 30,000 libras equivalían a unos 300,000 florines. Por supuesto, esta pensión no se pagaría. En vano, eso es todo. Carlos dejó Inglaterra y fue a Francia en busca de ayuda. Franz sintió que Carlos no dejaba que los franceses vieran su sinceridad, por lo que Franz decidió ayudarlo. El 29 de septiembre de 1833 fallecía el rey Fernando VII de España. Tras conocerse la noticia, Carlos María Isidro, que en ese momento se encontraba en Portugal, se proclamó rey de España el 1 de octubre de 1833 y cambió su nombre por el de Carlos V. Mundo. Pero ya el día que murió Fernando VII, la reina María Cristina declaró a Isabel II rey de España, y ella misma fue la reina regente de Isabel II. El 4 de octubre de 1833, la facción de Carlos lanzó un levantamiento. El 17 de octubre, la reina regente Cristina anunció que Carlos sería privado de su título de príncipe y de todos los poderes, y sus propiedades serían confiscadas. Estalló la Primera Guerra Carlos. De hecho, en 1830, Fernando VII promulgó un proyecto de ley similar al Decreto de Estado, aboliendo la ley de sucesiones sálicas y permitiendo que las mujeres heredaran el trono español. El Edicto de Estado encontró una oposición generalizada, y la mayoría de los grandes nobles y católicos de alto rango se pusieron del lado de Carlos. Pero el propio Carlos carecía de sabiduría política y habilidades políticas. La reina regente es esencialmente el mismo tipo de persona que Carlos. Ambos odian el liberalismo y no tratan a las personas que no sean nobles como seres humanos. Ella misma ama las intrigas y los conflictos de la corte, y le gusta la autoridad suprema del monarca bajo un sistema autocrático. Pero lo primero que hizo cuando llegó al poder fue ganarse el apoyo de los liberales y dar la falsa impresión de estar cerca de la gente. Aunque odiaba tanto a los liberales y plebeyos, nombró a un líder liberal de origen plebeyo como presidente del gobierno de España. Luego, la reina regente hizo promesas poco realistas a los grandes nobles y sacerdotes católicos, alegando que no solo salvaguardarían sus debidos derechos, sino que incluso establecerían una anualidad para recompensar a aquellos que fueran leales a la ortodoxia española. Después de algunas operaciones de la reina regente Cristina, el equilibrio de poder entre los dos bandos se invirtió directamente. Carlos, por su parte, condenó públicamente la traición de los grandes nobles y católicos de alto nivel, y dijo que después de asumir el trono sacaría a los liberales del país. De hecho, en la historia de Europa continental, tales situaciones de apuestas de cobertura no son infrecuentes. Pero Carlos no entendió las reglas del juego e ingenuamente pensó que él era el partido de la justicia. Pero empujó a muchos seguidores potenciales a la reina regente Cristi. Nathan. Sus amenazas no surtieron efecto y, en cambio, lo dejaron solo. En este momento, Carlos solo puede contar con los campesinos de Navarra, Vasconia y Aragón, así como con el Partido de los Santos, partido ultraconservador, que siempre lo ha apoyado, y los separatistas de Vasconia y Cataluña, similares a los municipios húngaros. Paréntesis que cierra punto. Pero los partidarios de Carlos, a excepción de los honestos agricultores, ni los sacerdotes nobles ni los separatistas consideraban a Carlos como un rey. Lo que la nobleza y la iglesia valoraban de Carlos era su conservadurismo y su debilidad de voluntad. Carlos, que creía en la religión, parecía ser un juguete en manos de esos sacerdotes por naturaleza. De igual manera, los nobles no pensaron que Carlos, que era débil de voluntad, se atrevía a luchar contra la clase noble. Católicos y nobles esperan que Carlos pueda convertirse en el mejor títere en sus manos. Los separatistas también sienten que Carlos está en el poder y pueden mantener mejor su libertad, debido a la enorme disparidad en la comparación de fuerzas. El general Suramar, líder de la facción de Carlos, adoptó una estrategia de guerra de guerrillas. De 1833 a 1835. La guerrilla de Carlos no solo no fue derrotada por las fuerzas gubernamentales, sino que luchó cada vez más, con un máximo de 70,000 personas, bajo el mando del general Suramar. Completó varias batallas hermosas. El ejército del gobierno español resultó gravemente herido. En esta época Carlos también se hinchó, olvidando los días en que había que llevarlo a cuestas por las montañas, y ordenó reunir un gran ejército para atacar Bilbaja. Bajo el mando personal de Carlos en esta batalla,
Se perdieron 20,000 soldados. El general Suramar fue asesinado y Carlos tuvo que exiliarse en el extranjero. Carlos recibió ayuda de los legitimistas en Francia. Pero no tanto como había imaginado. De hecho, el rey Luis Felipe de Francia simpatizaba emocionalmente con Carlos. Con la aquiescencia de Luis Philippe, los monárquicos extremos de Francia pueden entrar y salir del país a voluntad. Proporcionar dinero, suministros y armas a los carlistas e incluso contratar directamente a soldados extranjeros para que se unan a la guerra. El territorio francés también puede ser utilizado como escondite para los carlistas. Y las fuerzas del gobierno español serán rechazadas sin piedad por el ejército francés si quieren cruzar la frontera. Luis Philippe y los ultrarrealistas han hecho mucho. Pero no es suficiente. Esto tiene mucho que ver con la reticencia de Carlos a desprenderse de su dinero. Ya que como es extremadamente religioso, ni siquiera ha hecho una promesa a los franceses. Es decir, todo lo que hicieron los franceses antes no fue correspondido en absoluto. Y eran simplemente, buenos muchachos, en el siglo XIX. Y Carlos es un completo gallo de hierro. Y ahora Franz va a desplumar este gallo de hierro. Carlos nunca venderá la tierra de España. Por lo que cree que no tiene fichas. Pero en realidad tiene muchas fichas. Como sus 3 hijos. Si Carlos usa a su hijo menor para casarse con Francia, definitivamente obtendrá el doble de apoyo que ahora. E incluso Francia apoyará públicamente a Carlos. Si Carlos usa a su heredero para casarse con Francia, entonces los franceses definitivamente apoyarán a Carlos con todas sus fuerzas e incluso enviarán tropas directamente si es posible. Por supuesto. Nuestro señor. Carlos no sabe escribir. Carlos nunca usará a sus hijos como palanca. Pero Franz lo ayudará. Una carta. Dirigida a Luis Philippe. Que será recibida por Guizot o Thiers. Francia. Palacio de las Tullerías. Thiers agarró una carta, sintiéndose abrumado por la emoción. Pensando que había llegado el momento de que Lancey volviera a su antigua gloria. Carlos permitirá que su hijo mayor se case con la dinastía de Orleans. Lo cual es suficiente para cambiar el patrón de Europa. No es difícil imaginar lo poderoso que será un día en el futuro un Reino Unido de Francia y España www. MTL Nobel. España ahora es débil pero tiene un historial brillante. Francia recuperará todo lo que ha perdido por España. Y derretirlo en el esplendor de Francia. En ese momento, Francia saltará para convertirse en una fuerza poderosa a la par de Gran Bretaña. Y eventualmente la superará con el tiempo y reemplazará a Gran Bretaña como la hegemonía del mundo. Es solo que el entusiasmo de Thiers fue vertido en agua fría por el reino Luis Philippe. ¿Casado con Carlos? La reina de España ha abolido el título de príncipe de Carlos. Y ya no es el heredero del trono español. Su Majestad. Podemos apoyar a Carlos en el trono. Para que el futuro rey de España tenga la sangre de la dinastía de Orleans. Thiers. No creo que a Francia le interese involucrarse en la guerra civil española. Olvídalo. Dado que el rey se opuso. Thiers no tuvo más remedio que irse resentido. Pero la cobardía de Luis Philippe todavía lo enojaba mucho. Pero antes de que Thiers se fuera, vio que Guizot se acercaba muy emocionado por el lado opuesto. Señor Guizot. ¿Por qué sus pasos son tan ligeros? Guizot y Thiers tenían ideas diferentes. Pero en ese momento Guizot saludó a Thiers con una sonrisa. Oh, Monsieur Thiers. Estoy seguro de que se alegrará por Francia cuando sepa esta noticia. ¡Qué buenas noticias! Comillas, preguntó Thiers. España nos casa. Francia. Respondió Guizot. Thiers bajó la cara y pensó. Este idiota es en realidad más cariñoso que nuestro rey. Pero Thiers se mantuvo tranquilo en la superficie. Pero hizo un gesto de invitación, dejando pasar a Guizot. Que quería ver la decepción de Guizot cuando supo que el rey se oponía al matrimonio con España. Su Majestad. Buenas noticias. Se trata del futuro de Francia. El futuro de la dinastía e incluso el futuro de Europa y el mundo. Luis Philippe es diferente de los principales monarcas de esta época. No le gusta usar uniformes ni disfraces militares. Y prefiere ropa informal más sencilla para mantener su imagen de rey ciudadano. Sin embargo, la gente no lo tenía en alta estima. La alta sociedad lo llamaba el rey de las barricadas. Mientras que la gente común lo llamaba el rey de las peras. ¿Qué significa idiota? La razón es que es diferente a los reyes de todas las dinastías. En Francia, Luis Philippe lo admiraba mucho. Política al estilo británico. Así que delegue el poder a sus propios ministros. Como resultado, Luis Philippe formó un grupo de malversadores asombrosos. Y la insatisfacción de la gente con el gobierno francés se inclinó hacia el desventurado rey. En este momento, Luis Philippe vestía ropa casual con una sonrisa en su rostro. Aunque había escuchado el informe de Thiers una vez, todavía pretendía estar escuchando. Como si fuera un rey sabio en la antigüedad. Monsieur Guizot. No creo que a Francia le interese apoyar a Carlos e involucrarse en la guerra civil española. Su Majestad. ¿Carlos? Guizot agitó rápidamente las manos. No. 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 Escúchame, Luis Philippe. Sin embargo, no permitió que Guizot continuara. No soy el zar Nicolás y...
Una persona tan ultraconservadora. Soy leal a Francia y a la